Imagina por un momento que todo lo que has aprendido sobre el diluvio de Noé está en cuestión. La famosa historia de una gran inundación, una arca llena de animales y la promesa de un nuevo comienzo. Una narrativa compartida durante miles de años. Pero, ¿y si te dijera que hay algo más profundo y misterioso detrás de esta historia? Algo que nunca ha sido completamente revelado. El diluvio de Noé, tal como lo conocemos, es una de las narrativas más poderosas de la historia humana. En varias tradiciones se ve como un castigo divino, una respuesta al pecado y a la corrupción de la humanidad. Sin embargo, hay elementos en esta historia que nunca se han comprendido completamente. No solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió y lo que realmente Noé estaba tratando de preservar. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores misterios de la historia humana, el diluvio de Noé. Pero este no es solo un video sobre la historia que ya conoces. En este video te voy a mostrar algo que transformará tu visión sobre el evento más catastrófico de la antigüedad. Vamos a hablar sobre portales, civilizaciones antiguas y un conocimiento perdido que puede haber sido protegido durante el diluvio. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Hay algo más profundo en juego que un simple diluvio. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que compartiré contigo hoy cambiará la manera en que ves la historia y tal vez hasta el mundo. Hazrat-Nuh, o Noé, es una figura central en varias tradiciones religiosas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Sin embargo, la forma en que se cuenta su historia en cada una de estas creencias revela capas de significado que van más allá de la simple narrativa de un hombre que construyó un arca para salvar a los animales de una gran inundación. En el Islam, Hazrat-Nuh a.s. no solo es descrito como un profeta, sino como un líder que fue enviado por Alá para advertir a una humanidad perdida en su corrupción. La historia nos habla de un pueblo que se apartó del camino recto, ignoró las enseñanzas divinas y se entregó al pecado. El diluvio, entonces, fue una purificación, una acción directa de Alá para limpiar la tierra y darle a la humanidad una nueva oportunidad. Pero, ¿es esta historia solo una lección moral sobre castigo y redención? ¿O hay algo más que necesitamos entender? En muchas tradiciones antiguas, el diluvio no es solo un castigo divino, sino una transición, un hito de cambio cósmico. Hazrat-Nuh a.s., con su arca, no solo estaba salvando vidas, sino también preservando algo más allá de la humanidad, un secreto profundo, una sabiduría ancestral. Ahora debes estar preguntándote, ¿cómo se conecta todo esto con los portales y la idea de civilizaciones antiguas? ¿Qué tienen que ver Hazrat-Nuh a.s. y su misión con mundos perdidos y dimensiones misteriosas? Vamos a descubrirlo. Hasta ahora hemos hablado sobre la historia de Hazrat-Nuh a.s. y el diluvio como una narrativa religiosa, una acción divina para salvar y purificar la tierra. Pero ¿qué se escondía detrás de esta gran catástrofe? ¿Y si el diluvio no fuera solo una destrucción, sino un evento cósmico relacionado con algo mucho más grande, algo que trasciende el entendimiento humano común? Existe una idea antigua que aparece en diversas culturas y textos esotéricos sobre la existencia de portales, aberturas entre diferentes dimensiones, mundos o realidades. Estos portales, en muchas leyendas, no son solo pasajes físicos, sino también espirituales o cósmicos. Sirven como conectores entre lo conocido y lo desconocido, entre el presente y el pasado, entre lo visible y lo invisible. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el diluvio de Noé? La respuesta puede estar en algo que pocos consideran. El diluvio pudo haber sido un punto de transición, no solo una purificación, sino una clave para algo más profundo, como si el propio evento hubiera sido un intento de preservar o proteger esos portales. Imagina por un momento
que los portales mencionados en diversas tradiciones no sean solo metafóricos, sino reales. ¿Y si Hazrat-Nuh, A.S., al construir el arca y salvar las criaturas de la tierra, estuviera intentando preservar más que las especies? ¿Y si también estuviera protegiendo algo relacionado con los portales? Tal vez un secreto antiguo que necesitaba ser resguardado para que la humanidad no se perdiera para siempre. La idea de los portales, de mundos que existen más allá del nuestro, no es algo que surja solo en el Islam o en las escrituras sagradas. Muchas civilizaciones antiguas, como los egipcios, los mayas y hasta los sumerios, hablaban de portales entre los mundos. Y es posible que la gran inundación de Hazrat-Nuh, A.S., haya estado, de alguna manera, conectada con estas antiguas sabidurías, protegiendo más que la vida en la tierra, sino algo más profundo. Ahora que comenzamos a entender el concepto de portales, ¿cómo encajan en la historia del diluvio? ¿Será que el diluvio fue más que una catástrofe divina? Tal vez fue un evento necesario para evitar que el conocimiento sobre estos portales se perdiera para siempre. A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones nos han legado relatos sobre puertas entre mundos y dimensiones. Los egipcios, por ejemplo, hablaron sobre portales espirituales que conectaban el mundo de los vivos con el mundo de los dioses. Los mayas, con su impresionante sabiduría astronómica, sugirieron que existían caminos cósmicos capaces de alterar el destino de la humanidad. Y los sumerios, conocidos por su civilización avanzada, nos dejaron inscripciones que mencionan portales como caminos hacia otros mundos, o incluso para la interacción con seres de más allá de la Tierra. Pero, ¿qué tienen en común estos relatos? El concepto de portales como pasajes hacia algo más allá de la realidad visible, un otro lado, donde el conocimiento y el poder trascienden los límites de la humanidad. ¿Y cómo se conecta el diluvio de Hazrat-Nuh, A.S., con estas antiguas civilizaciones y sus misteriosas referencias a los portales? Lo que muchos no perciben es que el diluvio no puede verse solo como un evento aislado, sino tal vez como un intento de preservar algo que era tan poderoso que podría cambiar la propia estructura de la realidad. Sabemos que Hazrat-Nuh, A.S., fue un hombre de fe y conocimiento, un líder que se preocupaba por la salvación no solo de la vida física, sino también de un conocimiento espiritual y cósmico. ¿Y si ese conocimiento estuviera ligado a la existencia de esos portales? La clave para entender esto podría estar en un punto crucial de la historia, el Arca de Noé. No solo un barco gigante para salvar a los animales, sino, posiblemente, una protección para algo que sería esencial para la preservación del equilibrio entre los mundos. Y esta preservación no se limitaba solo a lo físico. Había algo más, algo espiritual, tal vez ligado a un portal que, si se destruyera, podría haber permitido el caos interdimensional o la pérdida irreversible de sabiduría cósmica. Por lo tanto, la construcción del arca no fue solo una cuestión de supervivencia, sino una acción consciente de proteger algo más allá del plano material. Hazrat-Nuh, A.S., tal vez estaba guardando más que la vida en la tierra. Él estaba preservando un vínculo entre los mundos, protegiendo una sabiduría cósmica capaz de mantener el equilibrio universal. Todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Será que el diluvio de Noé fue, en realidad, una intervención divina para proteger lo que estaba a punto de perderse? ¿Y si los portales, de alguna manera, estaban involucrados en esa preservación? A medida que avanzamos en nuestro viaje para entender el diluvio de Noé y los portales, una cuestión crucial comienza a emerger. ¿Qué sucedería si esos portales fueran interrumpidos o destruidos? ¿Qué impacto tendría eso sobre el equilibrio de las dimensiones? ¿Y será que el diluvio de Hazrat-Nuh, A.S., fue, de hecho, un intento de mantener intacta esa orden cósmica? En varias tradiciones esotéricas y en textos antiguos, existe una creencia fundamental de que el mundo físico es solo una parte de una red compleja de realidades interconectadas.
Si consideramos la teoría de que los portales son caminos reales entre diferentes dimensiones, podemos empezar a entender la importancia de preservarlos. En muchas leyendas antiguas, la destrucción o alteración de esos portales tendría consecuencias catastróficas, como la destrucción de realidades enteras o la pérdida de sabiduría esencial. Hazrat-Nuh-Ahesten, como líder y profeta, fue encargado de una misión mucho más allá de solo salvar a las criaturas de la tierra. Si él estaba, de hecho, consciente de que el diluvio sería un evento que afectaría más que el mundo físico, entonces lo que realmente estaba tratando de preservar no era solo la vida, sino el equilibrio cósmico entre las dimensiones. Él fue, quizás, el guardián de un secreto ancestral, un conocimiento que podría garantizar la continuidad de realidades interconectadas y evitar la catástrofe de un desequilibrio cósmico. Los portales, a su vez, no serían solo pasajes físicos, sino puntos de conexión vital entre diferentes aspectos de la creación. Cuando esos portales están intactos y bien protegidos, las realidades pueden coexistir en armonía. Pero, si esos portales son corrompidos o dañados, las barreras entre los mundos pueden debilitarse, permitiendo que entidades de otras dimensiones o fuerzas cósmicas descontroladas invadan nuestro mundo y desestabilicen el orden universal. Aquí es donde entra la importancia del diluvio. Si el diluvio fue, de hecho, un intento de purificar la Tierra y proteger los portales, podemos ver este evento no solo como una catástrofe, sino como una forma de preservación del equilibrio cósmico. El gran cataclismo pudo haber sido necesario para sellar o proteger esos portales de fuerzas externas, impidiendo que el caos se desparramara. Y, en este contexto, el Arca de Noé adquiere un nuevo significado. No sería solo una construcción simple, sino un artefacto diseñado para preservar más que la vida terrestre. Podría haber sido una llave, un mecanismo para proteger y estabilizar la red cósmica de portales y realidades interconectadas. En el fondo, la misión de Hazrat-Nuh-Aes habría sido mucho más amplia de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Ahora que entendemos la importancia del diluvio de Noé, no solo como un castigo divino, sino como un evento cósmico para proteger el equilibrio entre dimensiones, surge una pregunta crucial. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué puede enseñarnos el legado de Hazrat-Nuh-Aes sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo? Si el diluvio y la construcción del arca fueron, de hecho, un intento de preservar el equilibrio cósmico, entonces quizás el verdadero mensaje detrás de esta historia sea una advertencia. Tal vez no se trate solo de una lección moral sobre el pecado y la redención, sino también sobre nuestra responsabilidad de proteger y preservar lo que es sagrado y esencial para la armonía del cosmos. En un mundo cada vez más tecnológicamente avanzado, con la ciencia y la filosofía empujándonos hacia fronteras desconocidas, el concepto de portales y dimensiones puede parecer algo distante o incluso irrelevante. Pero, ¿y si estas ideas no fueran tan metafóricas como pensamos? ¿Y si, de alguna manera, el conocimiento sobre esos portales y el equilibrio entre dimensiones aún estuviera accesible para nosotros si supiéramos dónde buscar? El legado de Hazrat-Nuh-Aes puede ser más relevante de lo que imaginamos. Su misión no fue solo salvar la vida en la Tierra, sino proteger un conocimiento cósmico esencial para el equilibrio del universo. Y ese conocimiento aún podría estar con nosotros, en formas ocultas o en tradiciones esotéricas que existen a nuestro alrededor, esperando ser redescubiertas. Pero para ello, necesitamos estar dispuestos a mirar más allá de lo obvio, cuestionar lo que sabemos sobre el mundo y buscar aquello que ha sido perdido o escondido. El diluvio de Noé pudo haber sido un hito en la historia humana,
pero también puede ser una metáfora de la necesidad de una purificación espiritual colectiva. En un mundo en el que las fronteras entre lo físico y lo metafísico están cada vez más difusas, podemos aprender de la historia de Hazrat Nuh a.s. a buscar no solo la supervivencia material, sino también la preservación de lo que es divino, de lo que es cósmico. La misión de Hazrat Nuh a.s. fue, de cierta manera, un intento de preservar el futuro de la humanidad. Nos enseñó que, a veces, es necesario salvar más de lo que es visible a nuestros ojos. A veces, necesitamos proteger lo que está más allá de lo material, lo que trasciende las limitaciones de nuestra comprensión actual. Tal vez la verdadera lección del diluvio sea que todos estamos interconectados, no solo entre nosotros, sino con el cosmos en un nivel mucho más profundo de lo que imaginamos. Hemos llegado al punto final de nuestro viaje. Después de explorar el diluvio de Noé, los misterios de los portales, las civilizaciones antiguas y el papel cósmico de Hazrat Nuh a.s., la pregunta que ahora surge es: ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en el mundo de hoy? ¿Qué significa todo esto para nosotros, que vivimos en un tiempo tan diferente, pero al mismo tiempo tal vez tan similar al de Noé? En primer lugar, es importante entender que el legado de Hazrat Nuh a.s. no está solo en las historias y textos religiosos, sino en las decisiones que tomamos cada día. ¿Qué podemos aprender de la idea de los portales y el diluvio para nuestro mundo moderno? ¿Qué representa realmente el equilibrio cósmico para nosotros ahora? En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a crisis personales, sociales y espirituales. El mundo parece estar en constante cambio y las fuerzas externas parecen desestabilizar el orden a nuestro alrededor. Pero así como Hazrat Nuh a.s. fue guiado para preservar el equilibrio universal, también podemos encontrar formas de proteger el equilibrio en nuestras vidas. Esto comienza con la preservación de la sabiduría ancestral, los valores espirituales y la conexión profunda con lo que realmente importa. Una lección poderosa es la necesidad de purificación, de limpiar las aguas de nuestra mente y espíritu. El diluvio no fue solo un evento físico, sino también un acto simbólico de limpiar lo que estaba corrompido. De la misma manera, muchas veces necesitamos enfrentar nuestros propios diluvios internos, las crisis personales, los miedos, las dudas, y purificarnos para poder emerger más fuertes y más conectados con lo que es esencial. Además, el concepto de los portales nos enseña sobre las múltiples realidades y dimensiones en nuestras vidas. El mundo material es solo una parte del todo. Nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra conexión con el universo son dimensiones que a menudo ignoramos, pero que son fundamentales para nuestro bienestar y evolución. Debemos, por lo tanto, aprender a acceder a esos portales internos, esas partes de nosotros mismos que guardan sabiduría, fuerza y propósito. Por último, la historia de Hazrat Nuh a.s. también nos recuerda la importancia de la responsabilidad colectiva. Así como él fue un líder y tuvo que tomar decisiones difíciles para garantizar la salvación de su comunidad, también tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que impacten el futuro. El legado de Nuh a.s. es, en última instancia, una invitación a actuar con sabiduría y a proteger el equilibrio no solo en nuestras vidas personales, sino en el mundo a nuestro alrededor. El diluvio no fue solo un evento del pasado, sino una metáfora viva para las decisiones que enfrentamos todos los días. Si logramos entender el equilibrio cósmico, nuestra conexión con los demás y con el mundo espiritual, y la importancia de la purificación y la preservación, estaremos más preparados para navegar por las aguas turbulentas de la vida